La revolución industrial. Antecedentes, causas y consecuencias en el diseño gráfico. Luego de un periodo de 3 siglos y medio de diseño gráfico e impresión que había iniciado con Gutenberg, inicia la revolución industrial. Anteriormente a la revolución industrial aún prevalecían los manuscritos iluminados del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. El fuerte diseño en ese entonces eran las tipografías. Con el surgimiento de la imprenta y los avances que ésta tuvo, los libros eran más accesibles. El conocimiento estuvo al alcance de más personas. Muchos de los procesos del diseño en ese entonces aún se realizaban a mano. Sin embargo, se gozaba de más tecnología y ya existían mejores sistemas de fabricación de tinta y de fundición de tipos. La xilografía también seguía siendo un recurso recurrente. Hasta ese momento, la impresión había sido un trabajo manual y el diseño gráfico había incluido la composición de los tipos de metal y el material correspondiente con ilustraciones impresas a partir de bloques hechos a mano. El siglo XVIII concluyó con violentas revoluciones políticas en Francia y en las colonias americanas. Luego del triunfo de la Ilustración francesa, en Inglaterra se da la Revolución Industrial, que representó un proceso radical de cambio social y económico para toda la humanidad. La demanda insaciable provocó el nacimiento de la era de comunicación en masa. Gracias a las máquinas de vapor, el periódico aparecía con más frecuencia. Era el principal medio de difusión. La comunicación gráfica se dividió en dos componentes, diseño y producción. El ritmo de producción exigía una escala mayor, algo que generara mayor impacto visual, con nuevas características táctiles y expresivas. Aparecieron más formas de publicidad más allá de solo periódico. Tipografías. Durante la revolución aumentó la producción de material impreso. Aparecieron una gran variedad de cuerpos y estilos tipográficos. Aparecieron las tipografías con volumen, la tipografía de palo seco también. Al querer crear carteles con tipografías cada vez más grandes, a los impresores se les dificultaba realizar las letras, ya que el tipo de máquina existente no abarca las dimensiones que se querían. Abandonaron los métodos de fabricación de letras antiguos y abrieron paso a formas de mayor tamaño. El diseñador tenía acceso a una gama casi infinita de cuerpos, estilos, pesos y efectos ornamentales nuevos, desde publicidad para circos ambulantes hasta tiendas de ropa. Aparecieron empresas especializadas en material tipográfico decorativo. En 1886 aparece un prototipo de máquina de escribir. Fue un gran acontecimiento. La cantidad de páginas de los periódicos se multiplicó. Fotografía. Un método innovador para hacer imágenes por medio de procesos fotoquímicos apareció. Gracias a la fotografía surge la documentación visual e información gráfica. En 1816 aparece por primera vez un prototipo de cámara fotográfica. Entre 1822 y 1888, la técnica de la fotografía se fue mejorando hasta que fue un objeto de difusión y acceso público. Las personas experimentaron con las primeras cámaras, desde retratos hasta capturar la guerra. La fotografía tuvo un gran impacto en la forma que la sociedad tenía de percibir las cosas. A medida que iba mejorando la fotografía, aparecieron las imágenes en movimiento o secuencia de imágenes. La fotografía empezó a ser un recurso de reportaje. En ese entonces, el diseño se basaba en la fotografía, que también era usada en conjunto con ilustraciones xilografiadas que aparecían en los principales medios de difusión, periódicos y revistas. Otros acontecimientos que nacen de la Revolución Industrial fueron: en 1856 comienza a haber guías de dibujo y pintura para que cualquiera pudiera aprender, ya que no había este tipo de material educativo. Aparecen los libros para niños con ilustraciones creativas y coloridas. Llegaron a tener tanta influencia que cambió la forma que tenía la sociedad de ver a los niños. Esto influyó incluso en la ropa que usaban. En 1870, las revistas se usaron ampliamente para publicidad general. Aumentó el número de agencias de publicidad. En 1881 se imprimen las primeras ilustraciones fotomecánicas a color. A medida que avanzaba la época victoriana, aparecieron las letras distorsionadas con formas extravagantes. Muchas convenciones de diseño victorianas aún se podían encontrar durante las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en la promoción comercial. Luego de la Revolución Industrial, le siguió la época del movimiento de artes y oficios,
que fue una reacción contra el estilo victoriano. Como conclusiones, podríamos destacar que fue una época donde el diseño entra en escena y donde se formaliza, a pesar de que no se reconociera al diseño en sí y los créditos se los quedaran las casas de imprenta. El oficio de diseñador aparece entre la turbulencia de la revolución. Mejoraron mucho las comunicaciones visuales, empezaron a tener una dirección. Esta época fue valiosa, pues se unificaron imágenes con tipografías y se aplicó color. Todos estos avances crearon más posibilidades creativas que aún tienen impacto en la actualidad. Por ejemplo, el proceso de cromolitografía es similar al de la prensa actual. Esta época fue sin duda fundamental para el diseño gráfico.